El Imperio Tártaro. Los tártaros. Los orígenes de la etnia de los tártaros se remonta, según la historia oficial, a los mongoles. Estos eran pastores nómadas de la estepa asiática, quienes arreaban ovejas, cabras, caballos, camellos y yaks. Los nómadas de la estepa. Estas tribus se desplazaban según las estaciones, vivían en campos temporales en tiendas de campaña circulares de fieltro de lana o yurtas. El clima de Mongolia en ocasiones era muy severo, por lo cual la vestimenta era caliente, durable y práctica. Los fieltros de lana de ovejas y pieles de animales eran el material más común para hacer su ropa, la cual era muy similar tanto para hombres como mujeres. La dieta diaria y básica de los mongoles consistía principalmente de queso, yogur, mantequilla y leche cuajada, kurut. Una bebida alcohólica ligera, kumis, se hacía con la leche fermentada de yegua y en ocasiones se bebía en exceso. El rebaño era muy valioso porque eran un recurso sostenible de leche, de lana e incluso como una fuente de combustible. La carne se adquiría típicamente por medio de la caza, las frutas y vegetales silvestres se recogían de la naturaleza. Con el fin de tener reservas para el invierno, y suministrar carne para los festines como las irregulares reuniones tribales, se organizaban cacerías especiales. En estos acontecimientos se utilizaba una estrategia conocida como nerge. Los cazadores rodeaban una gran área de la estepa y lentamente los animales eran conducidos, desde marmotas hasta lobos, a un área más pequeña donde los arqueros los podían cazar con facilidad. Esta técnica de organización y disciplina nerge, le serviría a los mongoles para las campañas de guerra. La mayoría de estas características de la vida diaria medieval de los mongoles se sigue practicando en las estepas de Asia en la actualidad. Aun cuando, en la vida cotidiana de los nómadas los hombres generalmente cazaban y las mujeres cocinaban, la división de tareas no siempre era tan clara, y algunas veces, ambos sexos podían trabajar en la labor del otro, lo que incluye usar el arco y cabalgar. Las mujeres cuidaban a los animales, ponían y empacaban el campamento, manejaban el carruaje de la tribu, cuidaban a los niños, cocinaban y entretenían a los invitados. Las mujeres tenían más derechos que en otras culturas asiáticas contemporáneas, podían heredar o ser dueñas de una propiedad. Muchas mujeres incluso gobernaron como regentes en periodos entre los reinados de los grandes khans. Otra área en la que estaban involucradas activamente era en la religión. La religión mongola no tiene textos sagrados o ceremonias especiales, aunque practican más bien, una mezcla de animismo chamánico, y la veneración por los antepasados. Por ejemplo, los elementos como el fuego, la tierra, el agua, sitios geográficos impresionantes como las montañas, y fenómenos naturales como las tormentas se consideraban que poseían espíritus. Los chamanes podían ser tanto hombres como mujeres, y se creía que tenían la capacidad de entrar en trance, y comunicarse con estos espíritus, además de viajar en su mundo, ayudando así a encontrar almas perdidas y presagiar futuros acontecimientos divinos. Otras religiones estaban presentes entre los mongoles, en particular el cristianismo nestoriano, y desde el siglo XIV el budismo tibetano, lamaísmo, fue muy popular, probablemente, gracias a sus elementos chamanísticos. El Islam también fue adoptado ampliamente por los khanatos occidentales. Sin embargo y sobre todo había una creencia extendida de dos principales deidades, la diosa de la madre tierra, conocida como Etugen, que representaba la fertilidad, y Tengeri, el cielo azul o cielo eterno. Esta última deidad se veía como un dios protector y fundamentalmente, las élites tribales creían que les había dado a los mongoles el derecho divino para gobernar el mundo entero. Genghis Khan y sus sucesores pondrían en práctica esta apabullante idea para conquistar casi todo el continente de Asia, y crear el imperio más grande que alguna vez se había visto hasta ese momento en la historia. Las tribus nómadas mongolas estaban en ese entonces, acostumbradas a una vida muy fuerte, eran por naturaleza muy hábiles, y estaban entrenadas desde la niñez a cabalgar y disparar con el arco. Estas cualidades los harían excelentes guerreros capaces de soportar largas y complejas campañas, cubrir grandes cantidades de territorio en poco tiempo, y sobrevivir con una mínima cantidad de provisiones. Incluso, la labor que las mujeres desempeñaban en la elaboración de los campamentos y en la transportación, ayudaba al ejército mongol, ya que ellas proveían el soporte vital para sus esposos guerreros. Genghis Khan fue quizá, el primer líder mongol en darse cuenta que si tan solo todas las distintas tribus y clanes se unieran, los mongoles podían ser dueños del mundo. Quizás el gran efecto sobre la cultura mundial fue establecer rutas de comunicación entre el este y el oeste. El imperio mongol se extendía por una quinta parte del mundo, y sus soldados fueron obligados a combatir con los caballeros teutónicos por un lado mientras que por el otro enfrentaron guerreros samuráis. Ninguno de estos enemigos tenía alguna noción de la existencia del otro. Hasta ahora, los chinos y los europeos habían visualizado la tierra del otro como un lugar de monstruos semi-mítico.
Tanto embajadores, misioneros, comerciantes y viajeros como Marco Polo, en 1254, fueron alentados para cruzar Asia libremente, así que las comunicaciones aumentaron, y se difundieron nuevas ideas y las religiones. La pólvora, el papel, la imprenta y la brújula se convirtieron en algo muy conocido en Europa. Los mongoles difundieron ideas en la cocina también, como la preparación del shulen, un estofado con caldo de cordero, y vegetales muy popular en Asia hoy en día. Hubo pocas consecuencias desventajosas, como la peste negra en 1347 al 1352, primero se originaría en una parte remota de China, después al Mar Negro, de ahí a Venecia y al resto de Europa. Sin embargo, en Mongolia, el imperio es recordado con cariño, como una era dorada, y Genghis Khan, el que empezó todo, continúa siendo recordado con ceremonias regulares en la capital mongola de Ulan Bator. Era mayo de 1944, y casi 200.00 tártaros fueron deportados de Crimea. Sedeka logró llegar viva a Uzbekistán, el destino de aquel tren de la muerte. También logró sobrevivir a las infinitas penurias que allí la esperaban, el hambre, la sed, el frío, las enfermedades que se llevaron por delante a la mitad de los suyos. 43 años más tarde, en 1987, decidió regresar a la tierra de la que los rusos la habían expulsado. Sedeka es uno de los 300.000 tártaros de Crimea, una minoría antigua que desde 2014 está en manos de los rusos y, otra vez, los tártaros temen por su destino. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que eran ellos los que inspiraban temor. Con solo pronunciar su nombre, temblaba el mundo. Tártaros es como se ha denominado en Occidente a los mongoles. Los llamaron así porque esa palabra se asemeja al término tartarus, una especie de infierno en la terminología grecorromana. A ojos de los occidentales, estos jinetes, salvajes y crueles, solo podían haber salido del infierno mismo, explica el historiador Borja Pelejero. Stalin fue todavía más expeditivo. En 1944 los acusó de haber colaborado con los nazis, que ocuparon Crimea, los metió en vagones de ganado sellados, y los deportó en masa a Asia Central. Era parte de su inmisericordia y brutal manera de gobernar, quería rusificar sus dominios y para lograrlo aniquiló a pueblos que acababan de padecer la dominación alemana, como los calmucos, ingushes, chechenos, balcares y a los tártaros de Crimea. El pretexto del alto mando soviético fue que los tártaros de Crimea habían colaborado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero se sabe que el motivo real era la limpieza racial de la península de Crimea para acceder a los Dardanelos, y así controlar parte de Turquía, al mismo tiempo que controlar Crimea por motivos similares a los de la anexión forzada de 2014. Condenados a muerte. El 18 de mayo de 1944 comenzó el espanto. Metieron a 30 familias en cada vagón de tren, sin comida ni bebida, a oscuras, sin apenas oxígeno. Solo en los convoyes que viajaban a Kirguisia murieron 26.000 personas. Al llegar a su destino los esperaba el frío, el hambre y el hacinamiento. En solo año y medio, la mitad de los deportados murieron de hambre. Los niños morían de hambre. Y los padres, muy próximos también a la muerte por inanición, cocinaban los cadáveres de sus hijos y se los comían. La debilidad los sumía. Así describe una reclusa polaca, enviada a una isla prisión, el horror que contaban los supervivientes del Holodomor, la inconcebible hambruna que entre 1932 y 1933 causó la muerte de 3,9 millones de personas en Ucrania, y 1,1 millones más en otras regiones productoras de cereal, el norte del Cáucaso, el río Volga y Siberia Occidental. Cruel ironía, los graneros de la Unión Soviética. Gorbachov les permitió regresar y se encontraron con una Crimea de mayoría rusa, aunque entonces ya pertenecía a Ucrania porque Nikita Khrushchev le había regalado este territorio en 1954, explica Alejandro Muñoz Alonso, autor de La Rusia de los zares. Muchos de los tártaros que volvieron, como Sedeka Memetova, se encontraron con sus casas ocupadas por familias rusas. Ahora que Rusia vuelve a tener Crimea en sus manos, renace en ellos el recelo. Es una sensación antigua que se explica en uno de sus proverbios. Solo existen dos cosas que un tártaro no puede hacer: caminar sobre el agua y confiar en Rusia. Como resultado de la política de ocupación rusa, más de 10.000 tártaros de Crimea tuvieron que abandonar su patria, de nuevo, aunque esta vez se trasladaron a ciudades continentales de Ucrania, en donde sí se los respeta. Las autoridades ucranianas han tomado numerosas medidas para proteger los derechos de este grupo étnico. El 30 de marzo de 2014 el Parlamento ucraniano pasó un decreto en conocimiento de los tártaros de Crimea como personas indígenas de Ucrania, y fueron establecidos un departamento especializado en la República Autónoma de Crimea y en la ciudad de Sebastopol.